Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, John Rosenstern, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Estamos estudiando a Cordelio, que es uno de los conceptos más importantes en la palabra de Dios sobre la salvación de este hombre, ¿no? Lo que sucedió cerca de 2000 años atrás. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Pedro está en la azotea y de hecho las casas en esa parte del mundo todavía, la mayoría son de techo plano. Tienen usualmente un riel para que la gente no se caiga, porque muchas veces la gente duerme allá arriba en la noche porque es fresco y en aquellos años no tenían acondicionadores de aire, ¿no? Y algunos todavía siguen haciendo lo mismo hoy. Así que allí estaba Pedro, estaba encima de la casa orando y quería privacidad y tuvo privacidad, entró en un éxtasis y la Escritura ahora nos dice qué fue lo que sucedió en ese éxtasis, en ese trance que fue algo que conmovió el mundo, ¿no? Ahora, el mundo romano no le hubiese dado ninguna consideración a esto si lo hubiesen sabido. Ellos solamente hubiesen pensado, bueno, esos ignorantes, esos israelitas ignorantes no valen la pena ni siquiera mirarlos, pero fue uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Versículo 11, capítulo 10 del libro de Hebreos. Y vio el cielo abierto. Antes de que Jesús, habiendo cerrado, debido a la cruz, ahora está abierto y gloria a Dios. Alabado Aleluya. el Señor, alabado Wow. el Señor. Voy a leer esto otra vez. Antes de Jesús, el cielo había sido o había estado cerrado, pero debido a la cruz, ahora está abierto. Alabado Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El cielo está abierto para todos los que lo quieran. Amén. Y que descendía un cierto vaso, como un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, Una lección práctica. en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Al parecer todos eran animales y aves inmundos, como listado en Levíticos capítulo 11, y vamos a detenernos aquí un momento. Era ilegal, la ley de Moisés, que cualquiera de estos animales se comiesen Sí, como así alimento, es. ¿no? Correcto, sí. Ellos rompieron la ley de Dios, y esto es un poco gracioso, pero mi maestra de escuela dominical, cuando yo era niño, ella se llamaba la hermana Gunner. No recuerdo cómo se deletrea, pero se llamaba la señora Gunner, y ella era una señora muy especial, que amaba a Dios. Cuando fue salva, ella empezó a leer su Biblia, y ella leyó en Levíticos que era malo comer cerdo. Y su esposo, a él le encantaba el cerdo, pero ella dejó de cocinar cerdo, no lo cocinaba. Finalmente llegó al libro de los Hechos, y su esposo dijo que estuvo muy alegre. Días de alegría ya llegaron. Días de alegría y volvieron otra vez. Ahora cuando leemos esto acá, ahora puedes comer cerdo, y ella empezó a cocinarlo otra vez. Así que, bueno, continuamos. Y le vino una voz. Proclama que el Señor ahora le habla a Pedro. Levántate, Pedro, mata y come. Literalmente en el texto griego dice sacrifica y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, Pedro ahora tiene que aprender una lección. porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Se refiere a lo que es profanado y prohibido por la ley de Moisés, Levíticos 11, Deuteronomio 14, Marcos 7, 2. Y volvió la voz hacia él la segunda vez. Declara una corrección dirigida a Pedro por el Señor. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Va directo al mismo corazón de las creencias judías presentes. Como dicho, el Señor le ha dado a Pedro una lección práctica, declarando que lo que él hizo en la cruz
fue por el mundo gentil, así como por el mundo judío, con los judíos siendo simbolizados por los animales inmundos. Me voy a detener aquí un momento. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo acá? ¿Era que Dios que estaba tratando de redefinir su propia palabra? No. La idea era que el Señor hizo que Israel hiciera ciertas cosas como no comer ciertas cosas, etcétera, etcétera, porque a través de ellos vendría el Mesías. Y ellos tenían que, todo tenía que estar como Dios lo ordenó. Ahora, cuando Jesús llegó y Él ahora ha venido, Él murió en la cruz del Calvario, esos tabús o cosas negativas son puestas a un lado. Ya no son importantes porque el Señor ha llegado. Bueno, sí, mire, creo que tenemos que detenernos un poco aquí porque este es uno de los problemas primordiales que tenemos en la iglesia. Es muy importante. Mire, primeramente, yo creo que es importante señalar que esto fueron 10, tal vez 11 años después del Pentecostés. Sí. Y podemos ver que la nación judía, Pedro incluido, no tiene ni idea de que la autoridad de la ley había terminado. Porque su declaración es, Señor, hasta este momento en mi vida, hasta ahora, 10, 11 años después de la cruz, yo jamás he comido algo inmundo. Así que lo que podemos ver aquí es que la iglesia primitiva, en los primeros 10, 11 años, en su primera década, no tenía ni indicación, no entendía que la ley había sido cumplida en Cristo, que había perdido su autoridad sobre la gente. No entendían esto para nada, porque aquí estaba Pedro, que estaba guardando de los elementos y conceptos básicos de la ley. Y bueno, esto nos muestra lo difícil, o cómo lo puedo decir, la dificultad que la iglesia primitiva tuvo al haberse separado de la ley. Yo no creo que antes de Pablo, o más bien antes de esta instancia, que había mucha separación de la ley en lo absoluto. Tal vez sucedía que ellos aún hasta estaban ofreciendo sacrificios, hasta cierto grado. Realmente no creo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, baja y dile que cocinen unos cuantos buitres o algo así. No, eso era lo que él estaba haciendo. Estaba mostrando por estos animales inmundos que habían sido inmundos en la mente judía de acuerdo a la ley de Moisés, que él iba a salvar a los gentiles también. Y estos gentiles eran tan limpios como cualquier otra cosa lo podía ser una vez limpios por la sangre del Cordero. Sí. Bueno, me supongo que todo lo que estaba tratando de hacer es traer la evidencia presentada por el texto de la inclinación de la mente judía de estar completamente sumergido bajo la autoridad de la ley. Y eso es lo que yo puedo ver aquí de Pedro. Y una vez más ellos hasta han tomado su tradición hoy, lo cual no habían dejado, lo cual decía que los gentiles eran menos que los judíos. Eso tampoco lo habían entendido. Bueno, esto es para corregirlo, ¿no? Correcto, pero yo realmente creo que es el principio de la introducción de la verdad de Dios, de que la ley había perdido su autoridad desde el momento en que Jesús murió en el Calvario, claro. Y este fue el principio de la enseñanza a la iglesia primitiva. Y una vez más hicimos la declaración y estoy recalcándola aquí, porque la gente se ha ofendido bastante con esto, que los apóstoles no entendieron lo que la cruz realmente hizo para la humanidad hasta que el apóstol Pablo llegó y comenzó a enseñar y mostrar y revelar lo que Dios le había revelado a él, lo que la cruz logró para la humanidad. Esto es evidencia de que ellos aún no habían entendido lo que la cruz había logrado. Así es. Relativamente tal vez hasta la salvación. Lauren, porque ellos no. La mayoría no lo entiende el día de hoy. Correcto, así es. Eso es lo que estás diciendo. Bueno, sí, voy en esa dirección, pero quiero hacer la distinción. Porque esto, mire, muy a menudo la gente, y yo cometí el mismo error, y ya hemos hablado desde hace muchas veces aquí. Mire, cuando nosotros comenzamos a enseñar sobre la cruz, y comenzamos a entender lo que la cruz significaba para el creyente. Mire, yo hice la declaración mientras estábamos en la radio un día y yo lo había dicho varias veces, que bueno, los discípulos, los primeros discípulos, incluyendo a Pedro aquí, en los primeros 10 años, ellos entendían lo que la cruz significaba para la salvación, pero no entendían la cruz para santificación. Y yo ya lo había dicho varias veces y usted me detuvo, me interrumpió en seco y me dijo, Lauren, me dijo, yo realmente no creo
que ellos entendieron algo acerca de la cruz, no entendieron nada acerca de la salvación, no entendieron nada acerca de lo que la cruz Así literalmente es. había logrado. Y en mi mente yo pensé, bueno, no, eso no es correcto. Pero eso me envió a seguir buscando durante muchos años, investigando los diferentes aspectos de esto. Y bueno, esto una vez más es parte de la evidencia que yo encontré. Y es importante entender que la iglesia primitiva antes del apóstol Pablo no entendió Estás lo que en lo la cierto. cruz había Estás en lo logrado. cierto. Y eso es parte de la evidencia. Pero este evento va a comenzar a abrir la puerta muy próximamente para que el apóstol Pablo pudiera llegar y pudiera decir, muy bien, hermanos, comencemos a entender más, aparte de que los gentiles pueden ser salvos. Bueno, cuando ellos fueron a Jerusalén, aquel concilio, Pedro y Pablo hablaron con esa multitud más que cualquier otra Claro que persona sí. aquel día. Y Pedro, sin lugar a dudas, fue influenciado en gran manera por esa visión que había tenido. Bueno, mire, es mi opinión y es debatible, pero yo creo que para cuando llegamos a Hechos 15, que Pablo y Pedro, el encuentro que tuvieron allá que se registra en Gálatas, Yo creo eso ya había también. sucedido. Así que yo creo que eso es lo que solidificó a Pedro y bueno, y lo comenzó a mover, pero esto fue lo inicial. Sí. El evento principal de aquí en adelante, el evangelio comenzaría a abrir el entendimiento de la cruz Sí, y eso comenzaría a así es. abrirse. Y fue Pablo quien realmente trajo a la luz las verdades de lo que el Calvario fue para todo, desde la redención hasta la santificación. Él dijo claramente que no aprendió lo que sabía de los apóstoles. Correcto. Él no aprendió eso de ellos, que fue entregado por el Señor Jesucristo a él. Así es. Él específicamente dice eso. Sí. Y bueno, tenemos que ir a la pausa ahora. Ya volvemos. No se pierdan la segunda parte. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Quiero tratar con algo que el Dr. Gray dijo durante la pausa. Cuando estudiamos los apóstoles, ellos predicaron la resurrección primordialmente, hasta que el Señor entregó el significado del nuevo pacto al apóstol Pablo, cuyo significado fue la cruz. Y ellos predicaron la resurrección fuertemente porque la nación de Israel estaba diciendo que Jesús, que su cuerpo había sido robado por los discípulos y que no había resucitado de entre los muertos. Así que el Espíritu Santo quería que ellos predicasen la resurrección Correcto. fuertemente porque tenía que conocerse, sea que lo creyesen o no. Correcto, pero mire, el propósito de la resurrección es lo que la mayoría de la gente no entiende. Y el propósito de predicar la resurrección era darle evidencia bíblica del Antiguo Testamento Sí, que el Mesías aparece en el Antiguo Pacto. Esto era nuevo para la mentalidad de los judíos, que las Escrituras decían que el Mesías iba a morir y resucitar. Y lo que ellos predicaron los primeros 10 años era evidencia del antiguo pacto de aquello. Si uno regresa y estudia el mensaje de Pedro en el día del Pentecostés, él hace exactamente eso. Él regresa al Antiguo Testamento y él prueba desde las Escrituras del Antiguo Testamento que el Mesías de los judíos debía morir y resucitar. En Lucas 24, Jesús les dijo que este debía ser su mensaje. Y bueno, miren, Él les dijo esto en Lucas 24. Les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Él dijo, en todas las naciones comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que ellos debieron, mire, esto fue cuando estuvo esos 40 días con ellos, él invirtió 40 días enseñándoles con muchas pruebas indubitables que él era el Mesías
y que el Mesías estaba destinado, de acuerdo a la escritura del Antiguo Testamento, resucitar de los muertos. Eso era todo lo que ellos entendían. Así que cuando predicaban a Jesús como el Mesías, también probaban y traían a la mentalidad del pueblo de Jerusalén que el Mesías, de hecho, se suponía que siempre, desde las escrituras del Antiguo Testamento, debía morir y resucitar. Eso es lo que el mensaje de Pedro enfocó cuando él habló acerca de David y del Mesías quien resucitaría de los muertos. No solamente era la idea de la resurrección, sino la evidencia de que, número uno, Jesucristo era el Mesías. Ellos predicaron lo mismo que Cristo predicó cuando él estuvo aquí. Venid a mí. Lo acaba de citar usted en el programa pasado. Jesús dijo esto: yo soy el Mesías, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ellos no cambiaron su mensaje. Ellos dijeron que el Mesías estaba destinado a morir y resucitar. Jesús es el Mesías, y ustedes pongan su fe en él y tendrán remisión de pecados. Pero no entendieron. Que él es el Mesías y que él resucitó. Ese fue su mensaje. Esos fueron los primeros 10 años de la iglesia. Y él les dijo en Lucas, les dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Así que yo soy el Cristo, eso es lo que van a predicar. Prediquen que yo estaba destinado a morir y que si se arrepienten de haberme rechazado, entonces sus pecados serán perdonados. Es todo lo que ellos entendían. La cruz realmente ni siquiera entró en juego. Ellos no podían entenderlo porque aún no se había entregado. Correcto. Así que, mientras que nosotros lo vemos y decimos, bueno, por supuesto que sabían. Y mire, cuando usted me confrontó a mí con eso, ese día, miren, yo ya he contado esto una docena de veces, me he tenido que avergonzar, pero yo me enojé y dije, no, claro que no. Ellos sabían, porque nosotros trabajamos desde el punto de vista occidental del conocimiento de 2000 años de conocimiento desde la cruz. Nosotros no regresamos a los días de Pedro, parado ahí en esa azotea. Y de repente lo que usted siempre había pensado y creído es despedazado por una visión de parte de Dios. Sí. Así que mire, Dios tuvo que... Mire, cuando tomamos 1600 años de ley y 400 años de Talmud y de Mishnah que confundieron, y en la mayoría de los casos la gente inventó sus mandatos, y una mentalidad completamente equivocada de lo que la salvación era y de lo que Dios quería para los gentiles, tenemos un lío en nuestras manos. Y voy a volver a decir lo que Robin Hurt me dijo, eso siempre se me queda en la mente. Él me dijo, yo siendo un hombre que estuvo en la naval, me dijo, Lauren, un barco grande da la vuelta lentamente. Sí. Y Jerusalén era un barco gigantesco. Los judíos, la nación judía era un barco gigantesco que se había equivocado de dirección, aún hasta había malentendido la ley. Sí. Y ahora sus conceptos de la ley y lo que ellos habían creído y todo eso iba a ser derrumbado. Y nuestro estudio el día de hoy, ahí comienza a darle un poco la vuelta a ese barco. Sería el apóstol Pablo el que tomó el timón y le dio la vuelta completamente. Contéstame lo siguiente. ¿Será posible que estamos enfrentando lo mismo con el mensaje? No es una posibilidad, es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Esa embarcación se da vuelta. Sí, mire, y lentamente. esa fue nuestra conversación, la de Robin y la mía. No necesariamente con lo de la ley, pero sí, yo he visto todo este asunto. Y yo lo creo y está comenzando. El barco ha dado vuelta. Usted hizo una declaración hace años y probablemente se puede acordar. La iglesia no necesita tanto un avivamiento, necesita una reforma. Sí, claro que sí. Y eso es lo que el mensaje de la cruz está haciendo. Ese es Está el trayendo mensaje de una la cruz. reforma para traer a la iglesia de regreso a su enseñanza inicial. Exactamente, Y sí, nosotros vemos, sí, reconocemos honestamente la lucha que sucedió en la iglesia primitiva y lo estudiamos. Entonces es un reflejo de lo que somos hoy porque la iglesia durante 2000 años ha desarrollado ideas y patrones de creencias y sistemas Está mal. de doctrinas que no son correctos. Y la cruz mire, si usted entiende la cruz, usted corregirá todo aspecto Lo de creo. teología, tarde o temprano la Biblia y todas las piezas que no podíamos entender comenzarán a tener sentido. Es como aquel rompecabezas que uno no podía terminar. Cuando uno entiende la cruz y uno entiende lo que Cristo hizo y uno lo comienza a ver como el centro de toda doctrina y creencia, todo comenzará a tener sentido. Hemos visto cosas que han cambiado, hemos visto cosas que se han corregido. El entendimiento de cómo el Espíritu Santo apenas recientemente y más va a venir, pero el bautismo con el Espíritu Santo, ¿dónde realmente cabe todo? ¿Y será que, cómo es que podemos entender la obra del Espíritu Santo para salvación y redención
Y después también la segunda obra del Espíritu Santo, La santificación. la santificación y el bautismo. Mire, yo veo, y esto es lo que me emociona a mí acerca de este ministerio, y estoy yo tan agradecido con Dios de ser parte de él, que yo puedo ver que estas doctrinas ahora vienen y caen en lugares que no habían estado, pero en su posición adecuada relativamente a la Escritura, y eso solamente puede producir a un cuerpo saludable, si se cree bien, pero vamos a tener que pelear a través de todos los conceptos malos que han existido. El Pentecostés va a cambiar por esto, si no va a morir. Y esto no va a permanecer así, ya está muriendo. La denominación bautista también, todo el cuerpo de Cristo. Si ellos no aceptan estas verdades que están siendo Así hechas es, posibles por la cruz y por nuestro entendimiento de la cruz, y hermano Swagger, mire, Dios se lo ha dado a usted, se lo ha dado a hombres y mujeres, y la gente está entendiendo y está viendo, y yo creo que cuando la historia se fije en el pasado, en este tiempo aún hasta vamos a ver, así como los reformistas, que habían otras personas que Dios comenzó a enseñarle todo esto. Lo vamos a ver porque Dios jamás hace algo en una esquina y escondido, pero sí hace que ciertas cabezas, ciertos líderes de diferentes áreas, y nosotros somos unos de ellos, y estoy agradecido con Dios por Yo ello. tengo toda la seguridad de que Él está obrando ahora en corazones y vidas y no lo sabemos. Eso es lo que quiero decir, y es verdad, lo es. Pero mire esto, en el Nuevo Testamento, mire, esto para mí en el Nuevo Testamento muy bien pudiera ser en nuestro simple proceso, como el día en el que el Señor le dio a usted el conocimiento del propósito de la cruz en el programa de radio. Aquel día que estábamos juntos mire, comenzó todo ahí. Algo fenomenal sucedió. Dios abrió la puerta que usted dijo anteriormente en el programa, que no había abierto. Y hubo un entendimiento ahí que realmente no existía antes. Y eso realmente sí nos da el fundamento para todo lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Y lo que usted está diciendo, ¿acaso no es una confirmación de que los discípulos no tenían entendimiento de la necesidad de la muerte de Cristo? La confusión, el temor que pasaron después de la No crucifixión. veo cómo pudieron haber tenido ese entendimiento. No lo hay. Lucas 24, los dos hombres que van camino a Emaús, que totalmente no entendieron, y toda esa confusión. Y Pedro, yo pienso que afirma lo que usted está diciendo. Correcto, y aún hasta puede regresar, y perdóneme por tomar tanto tiempo, pero mire, es su culpa porque usted no envió en esa búsqueda. Pero cuando usted estudia esos 40 días después de la resurrección que Jesús tuvo con sus discípulos, son 3 semanas y 3 apariciones a esos discípulos. Y aún hasta en Galilea, cuando Él se le aparece por tercera vez y restaura a Pedro, y para mí, en mi estudio, ese es el punto decisivo. Eso fue lo que finalmente hizo que Él tomara la decisión correcta. Pero todo lo que estaban creyendo allí fue que Él realmente sí resucitó de los muertos. Y aún entonces en Galilea, en la restauración de Pedro, la Biblia dice en Mateo que le adoraron, pero algunos dudaban. Así que Jesús tuvo sus manos muy ocupadas esos 40 días, probándoles que Él había resucitado de los muertos. Sí. Mire, esa fue la batalla entonces. Sí, exacto. Así que, mire, por eso es que están tan enfocados los primeros 10 años en la resurrección, en el Mesías, en el hecho de que Jesús es el Mesías, porque en esto es lo que el Mesías resucitado se enfocó cuando les enseñaba Pero esos 40 días. el argumentar sobre si lo sabían o no, no podían saberlo. No podían. No se había No se les entregado había dado. aún. Ellos no lo entendían. Y hay partes de ello en el Antiguo Testamento, pero no es desarrollado claramente como se le entregó a Se Pablo. le dio al apóstol Pablo. Ellos no lo hubiesen podido entender aún si se los hubiese entregado Correcto. antes de la cruz. Y él es el hombre perfecto para entenderlo porque él era el erudito bíblico. Él Exacto. era aquel que había estudiado el Antiguo Testamento desde el principio hasta el fin toda su vida, y Dios se lo dio a él y él lo aclaró para todos nosotros y le escuchamos. Así es. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. He disfrutado la programación hoy. Espero que usted también. Invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra. Les amamos, Dios les bendiga y no se pierda la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.